doña Elvira Rodríguez Herrera. Elvira es interventora de Hacienda y auditora del Estado. Ha desempeñado diversos cargos a lo largo de su dilatada trayectoria política y profesional. Del año 96 al año 2000 fue directora general de presupuestos en el Ministerio de Economía y Hacienda. Del año 2000 al año 2003 fue también secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, y del 2003 al 2004 fue ministra de Medio Ambiente. También ha sido presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde el 2012 hasta el año 2006, y desde el año 2009 a la actualidad es diputada por Madrid y vicepresidenta segunda de la Comisión de Presupuestos, vocal de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y adscrita a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, y vocal para la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. Y es básicamente sobre esto de lo que nos va a hablar hoy doña Elvira. Nos va a hablar de esos fondos europeos y lo importante que son como opción para España. Como no soy quien para cederte la palabra, Elvira, puedes tomarla cuando consideres para poder disfrutar de esta magnífica sesión. Decía que muchas gracias a la universidad por su invitación, porque a mí siempre me gusta participar en este tipo de eventos, en donde yo cuento algunas cosas, pero sobre todo lo que más me gusta es el coloquio que puede haber después, que espero que no se haga muy lento como consecuencia del sistema que tenemos aquí. Me pedisteis que hablara sobre los fondos europeos, sobre su oportunidad para España, pero también para la economía social. Y he clasificado, he preparado una intervención en 4 partes. La primera, explicar un poco qué son estos fondos europeos para la reconstrucción, porque se habla mucho de ellos, pero a veces son los grandes desconocidos. Después, por qué entiendo yo que es una oportunidad para España. Después, ¿cuál es el papel que tiene la economía social y qué es lo que es para que no tanto que la economía social aproveche los fondos, sino que también España aproveche toda la potencialidad que tiene la economía social para que estos fondos sean lo más eficaces y eficientes posibles? Y después, un último apartado donde voy a hablar de los problemas y los riesgos que tiene este proyecto europeo. Como todos sabéis, a finales de 2019, porque esto empieza a finales de 2019, está ya en el mundo una pandemia inesperada, a la que se le dio el nombre de COVID-19 y que se extiende en el primer trimestre de 2020, como decía, por todo el mundo. Produce el cierre de las fronteras de muchos países y, como es una epidemia desconocida, se utiliza para intentar paliarla un método que muchos han dicho que era el de la Edad Media, que era el confinamiento de la población para evitar la propagación que estaba causando cientos de miles, por no decir millones de muertos en todo el mundo. Además de los problemas sanitarios que produjo la pandemia, la consecuencia directa de las medidas defensivas frente a la enfermedad fue una grave depresión económica que amenazaba con la destrucción de millones de puestos de trabajo en el mundo en general y en especial en Europa. La reacción europea frente a esta depresión se produce en un doble frente. Se entiende que tiene que haber ayudas de los países a sus economías porque entienden que esta es una situación temporal o transitoria y que hay que dejarla como en hibernación y solo se podrá hacer con ayudas de los países a las economías, y por eso lo primero que hace Europa es levantar las restricciones fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en déficit y deuda, activando lo que se llama en el propio pacto la cláusula de salvaguarda, que es una posibilidad extraordinaria cuando se da una situación extraordinaria. Luego la pandemia y su efecto sobre la economía lo era. Pero el segundo, se decidió tomar una medida excepcional e inesperada, que fue emitir deuda mutualizada con cargo al presupuesto comunitario para financiar
lo que se llamó el mecanismo de reconstrucción y resiliencia por importe global de 750.000 millones de euros a aplicar en 6 años. Es decir, no solamente se le dijo a los países que hicieran un esfuerzo fiscal, sino la propia Europa, y con cargo al presupuesto europeo y emitiendo lo que se llamaban con anterioridad eurobonos, que había muchos países que estaban radicalmente en contra, es decir, con cargo al presupuesto de la Unión, pues hacer también una actuación fiscal para ayudar las economías de los países. El importe se repartía entre todos los países de la Unión, la mitad a fondo perdido, vayamos a decir, como subvenciones o transferencias, y la otra mitad reintegrable a muy largo plazo y en condiciones financieras muy favorables. Y se repartieron proporcionalmente a la población, a las caídas del PIB y a la situación de desempleo de los países. Esto es también una peculiaridad similar a la que tienen otros fondos europeos que ayudan a los países en peores condiciones de la Unión, porque cuando haya que devolver la deuda con el presupuesto lo van a devolver los países de acuerdo con su PIB. Y sin embargo, el reparto ha sido con otros o mediante otros parámetros. A España le han correspondido 140.000 millones de euros, el segundo país en Europa receptor de fondos solamente por detrás de Italia. Europa aprobó los planes de los países en el primer cuatrimestre del año 2001 con determinados requisitos. Hizo un reglamento en donde decía, ya que doy el dinero bajo la máxima que los que hemos hecho presupuestos y en plan de broma, pero menos en broma, decíamos el que paga manda, Europa en su reglamento dijo en qué tenían que aplicar o cómo tenían que aplicar los países los fondos. Se dijo que al menos el 37% se debería aplicar a la transformación ecológica, transición energética, atendiendo a los objetivos del Pacto Verde Europeo, y el 20% a la transición digital, que ya se estaba viendo que era algo imprescindible porque Europa se estaba quedando detrás de otros países, no solo frente a la digitalización que estaban teniendo los Estados Unidos de Norteamérica, sino también a los países del Oriente Lejano. Dice, todo ello, dice el reglamento, en un entorno de cohesión social y territorial, buscando impulsar el crecimiento sostenible de los países, incrementando su potencial, el potencial de crecimiento y la creación de empleo estable. Y decía también el reglamento que se debía de prestar especial atención al crecimiento inteligente, al empleo, a la investigación y a la próxima generación, como la educación y el desarrollo de capacidades. Le da mucha importancia con fondos estructurales que piensan en el medio y largo plazo en la próxima generación que de alguna manera se va a ver lastrada por el incremento de deuda de los países, que por lo menos tenga algún beneficio. Los fondos, por tanto, no tienen condicionalidades macroeconómicas como tienen los fondos europeos normales, pero sí que exigen compromisos en inversiones y el cumplimiento de las reformas estructurales que en los semestres europeos le había puesto la Comisión a los países. Entre estas, para España, y de esto seguramente habéis oído hablar mucho en los últimos tiempos, se incluye la reforma laboral para paliar, dice expresamente Europa, la dualidad de nuestro mercado de trabajo y hacerlo más eficaz y eficiente, la sostenibilidad de nuestras pensiones públicas, de ahí el lío que tenemos también en el último tiempo con la reforma del sistema de pensiones, el saneamiento de las cuentas públicas. España es uno de los países en Europa que está antes de la pandemia más al límite en sus cuentas públicas de lo permitido, y también el buen funcionamiento del mercado interior. Resulta obvio que los fondos del mecanismo de reconstrucción son una oportunidad para España que no podemos desaprovechar. Es mucho dinero, son casi 12 puntos de nuestro PIB que nos llegan
vamos a decir que de una manera razonablemente fácil. Como decía, tenemos que tener en cuenta que el PIB español cayó casi un 11% en 2020 y la deuda pública ascendió a cotas desconocidas superiores al 120% de nuestro PIB. En 2021 el PIB solo se recuperó en un 5% y la deuda a fin de año continuaba en el... Como sabéis bien, ha tenido ya 6 olas y terriblemente se ha encadenado con la guerra de Ucrania, con un intermedio al que me referiré inmediatamente después, que es el intermedio que se produjo cuando la economía de los países se hundió. Como decía, la apertura de la economía mundial a mediados del año pasado no evolucionó ordenadamente y provocó cuellos de botella, cortes de suministros de materias primas y componentes imprescindibles para nuestra industria, encareciendo además la energía de forma muy significativa. Y la guerra en Ucrania, es decir, la invasión, de Ucrania por su vecina Rusia, ha empeorado sensiblemente las perspectivas. Al ser Rusia y este país, Ucrania, suministradores de gas, de grano y de otros inputs imprescindibles para la economía europea en general y la española en particular. Freno por partida doble, no solo al crecimiento, sino por alimentar un fuerte incremento de la inflación que ya se sufría a fin del año pasado y se ha endurecido desde la invasión rusa con grave perjuicio para hogares y para empresas. En este escenario juegan un papel la economía social y las empresas y organizaciones que la componen, un papel importante. Desde la crisis de 2008 hasta estos días han demostrado lo que ahora todos llaman resiliencia y que no es otra cosa que la capacidad para resistir situaciones adversas y recuperarse. En la pandemia han sido muchas empresas de la economía social que han fabricado mascarillas, que no teníamos porque se fabricaban todas en China. Han proporcionado ayudas a personas que lo necesitaban. Al decretarse el confinamiento de la casa, en las casas hubo muchas personas que se quedaron absolutamente inermes ante la situación o han facilitado educación y formación online. Las empresas de economía social, como bien sabéis, cuentan con principios y valores fundamentales que se encuentran presentes tanto en su creación como en su actividad diaria, con modelos de gestión y gobernanza flexibles, muy importante, focalizados en las personas y en relación con su entorno más próximo, más importante todavía, proporcionando empleo estable y cohesión social y territorial. Pilares compartidos con los objetivos de la UE y que han sido recogidos en el mecanismo de recuperación y resiliencia. En definitiva, aporta, como decía, un valor insustituible, singularmente importante en España, en las zonas rurales. En esa España mal llamada vaciada, en esa España con muy poca población, que está muy llena de oportunidades y talento, con muchas empresas y cooperativas, todos lo sabéis, que lo demuestran cada día. Es en estas zonas, precisamente, donde las empresas de economía social amortiguan procesos de despoblación y movilizan recursos de manera eficiente. Aquí con la humedad de hoy, perdonadme. Movilizan recursos de manera muy eficiente a pesar de las limitaciones que pueden tener o a priori se le pueden suponer. En un país como el español, con un estado de bienestar de altísimas prestaciones y calidad asistencial, hay muchas empresas y organizaciones que se han especializado en los servicios sociales, detectando nichos de negocio, porque de eso es de lo que se trata, es decir, oportunidades con un alto de negocio con un alto potencial de crecimiento en los próximos años, en las próximas décadas, prestando servicios esenciales allí donde las administraciones públicas no pueden llegar
o aun llegando, no con la suficiente eficacia, eficiencia y rentabilidad. Yo me atrevería a decir que no solo no pueden llegar, sino que en términos de valor añadido nacional no deben llegar, porque de lo que se trata es que con los recursos de los que disponemos, la solución que se alcance sea la más eficaz y eficiente. El modelo de economía social es transversal y lo encontramos desde las cooperativas que con pequeños supermercados suministran alimentos en la población rural, con cooperativas de perfumería, hasta en el sector financiero, donde las cooperativas de crédito y su especialización en el sector agrario o agroalimentario y su capilaridad en el mundo rural sirven de muro de contención a esa exclusión financiera que también estamos viendo con este cambio de paradigma en el mundo. Por tanto, su dimensión a nivel global y ese papel que juegan en nuestra economía y su impacto en términos cualitativos y cuantitativos sitúa a estas empresas como punto clave para aprovechar la oportunidad que representan los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia. Si nos centramos en los datos, la economía social en España supone el 10% de nuestro PIB. Ocupa o tiene más de 43.000 empresas presentes en todos los sectores económicos de todos los tamaños, desde multinacionales y pymes a pequeñas empresas con marcas y líderes de prestigio. 6 de cada 100 empresas españolas son de economía social y ocupan directamente a más de 2.100.000 personas y más de 21.600.000 personas están asociadas a esa economía, porque por su peculiar naturaleza tienen una forma de extenderse en todo el tejido social muy especial. En esta parte cuantitativa, como decía, se concreta esta parte cuantitativa en un conjunto diverso y heterogéneo, como decías. Existen cooperativas, existen mutualidades, existen sociedades laborales, centros especiales de empleo e iniciativa social, empresas de inserción, cofradías de pescadores, organizaciones dedicadas a la discapacidad y la inserción de personas en exclusión o fundaciones. También, desafortunadamente, en estos días estamos viendo salir a la luz pública las cofradías de pescadores con el problema que tienen con el incremento del coste de diésel para sacar a la mar los barcos. Están siendo mal comprendidas por el gobierno, que parece que dicen que no tienen representación, y todos estamos viendo qué es lo que está pasando en nuestras pescaderías, en nuestros grandes mercados con ese producto que precisamente nos proporcionan ellos. Es decir, como he estado contando antes, que compatibilizan la actividad económica y empresarial también con una responsabilidad social. A nivel europeo, porque esto no es un caso español, es un caso mundial, pero sobre todo europeo, 2,8 millones de entidades de economía social innovan y prestan soluciones todos los días a sus ciudadanos, a los ciudadanos de la Unión Europea, empleando a 13,5 millones de personas y representando el 8% del PIB de la Unión. Como he señalado, entre los objetivos específicos del mecanismo de recuperación y resiliencia se determinaba como objetivo general fomentar la cohesión económica, social y territorial de la Unión Europea, mejorando la resiliencia, es decir, la capacidad de reacción y de adaptarse, así como la preparación de nuestras economías ante futuras crisis. Por eso es tan importante esta preparación, creando empleo estable y de calidad y apoyándose en la transición energética y la transición digital. Para el éxito de este mecanismo está claro que será imprescindible la participación de la economía social.
Los 6 pilares del mecanismo de reconstrucción y su desarrollo vía inversiones y reformas, si se adaptan de manera adecuada, pueden convertir en realidad ese importante potencial sin explotar económico y de creación de empleo de la economía social en España, por su carácter multisectorial y de presencia en las cadenas de valor. Esos son los 6 pilares del mecanismo de reconstrucción, los podéis ver en la pantalla: transición ecológica, transformación digital, crecimiento inteligente, sostenible e integrador, cohesión social y territorial, salud y resiliencia económica, políticas para la próxima generación, infancia y juventud. Y voy a hacer un pequeño repaso a algunos y lo bien que se adapta a ellos muchas de las entidades que tenemos de economía social. Transición energética. Estamos con algunos de los sectores de economía social contribuyendo a la transición ecológica, a la transición energética de forma muy significativa. Trabajan en el suministro de bienes y servicios sostenibles, con potencial para desarrollar nuevas capacidades ecológicas y tecnológicas aplicables a la eficiencia energética o a la economía circular. La posibilidad de generación de energías renovables, autoconsumo o iniciativas para consumidores a través de comunidades energéticas son algunas de las posibilidades para desarrollar proyectos financiados por el mecanismo. Cuando además se particulariza esta transición energética y se dice que debe de ser una transición justa, se hace todavía más visible el papel que puede tener la economía social para garantizarla, gracias a sus especiales modelos de negocio participativos, sensibles a las necesidades de los trabajadores, ciudadanos y de la sociedad en general. Cada vez nos estamos encontrando más consumidores que buscan productos sostenibles y responsables con respecto al origen o a su proceso de producción. Aquí, la colaboración público-privada, que puede materializarse a través de los fondos europeos, sería capaz de romper las limitaciones que en forma de capital o acceso a financiación pueden limitar su desarrollo. Y supone una importante oportunidad para muchas empresas de poder crecer y mejorar en su rentabilidad, especialmente en las cooperativas agroalimentarias, con iniciativas para hacerlas más sostenibles y digitales. La digitalización también es una de las líneas que puede venir muy bien para todo tipo de empresas de este tipo. Porque además la economía social, que aunque tenga empresas muy grandes, por lo general lo que tiene es mucha pyme y empresas pequeñas, puede aprovechar este impulso de financiación, como decía, para el desarrollo de algo que se está demandando a nivel europeo, que es el desarrollo de la economía circular, muy importante, y la sostenibilidad de la industria, haciendo posible modelos de negocio innovadores. Al ser entidades pequeñas y tienen financiación, son mucho más flexibles para innovar, para conseguir productos que se puedan conservar mejor y más tiempo, para reducir residuos, potenciando actividades de reparación, reutilización o reciclado. El abanico se amplía si además se tienen en cuenta los servicios de uso compartido. Aquí la colaboración público-privada puede ser un factor de éxito con la involucración de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. Al ser las entidades de economía social muchas veces entidades muy locales, por decirlo así, esa colaboración con lo público de corporaciones locales, comunidades autónomas, puede ser muy efectiva. La transformación digital, como decía, es otro ámbito donde la economía social puede desarrollar proyectos que se ajusten a los pilares del mecanismo y que puedan contribuir a reducir la brecha digital, en donde, por un lado, tendríamos empresas con soluciones digitales innovadoras que permitan prestar mejores servicios al ciudadano y, por otra, los propios ciudadanos que los necesitan, creando además otros nuevos caminos
como lo que se llama reciclaje profesional, desarrollo de capacidades digitales o recualificación de trabajadores, que es algo a lo que le prestaba especial atención el mecanismo de reconstrucción, tanto por lo que supone la adaptación y la flexibilidad en nuestro mercado de trabajo, como lo que supone la pata de la educación. Esta es una oportunidad para nuevos negocios digitales relacionados con la economía colaborativa o las cooperativas de plataforma, donde la gestión participativa utiliza plataformas digitales y marketplaces para facilitar la compra de bienes o servicios a los ciudadanos producidos en el entorno local. Es una manera de utilizar las nuevas tecnologías para las actividades cotidianas de todos y cada uno de nosotros. Si las empresas de economía social hacen una labor de introspección, pueden encontrar oportunidades en la digitalización, mejorando además sus procesos de trabajo, la recopilación de datos y accediendo a soluciones tecnológicas que mejoren su eficiencia o integrando la inteligencia artificial, por ejemplo, en la industria o en la pequeña industria. Esto también lo financian los fondos europeos. En salud y servicios sociales, por supuesto. La economía social, como ya he dicho, complementa a las administraciones públicas con la prestación de servicios sociales de calidad y rentables, que encajan en el pilar de salud y resiliencia económica, social e institucional, con capacidad para mejorar la accesibilidad a los sistemas asistenciales o de salud. La ayuda a domicilio, los servicios de asistencia personal, especialmente en ciudades medianas y en zonas rurales. La atención a situaciones de dependencia son iniciativas donde la economía social puede desarrollarse en los próximos años con el impulso de los fondos europeos. Y por último, bajo el pilar de cohesión social y territorial del mecanismo, la economía social tiene que demostrar su importancia como actor esencial gracias a su experiencia para integrar en sociedad y en el mercado laboral a jóvenes, a personas con discapacidad, a mayores, a parados de larga duración, a inmigrantes, en fin. Y en especial me gustaría destacar los servicios que la economía social presta para el acceso laboral a las mujeres, que también están especialmente señaladas como objetivo para eliminar desigualdades en el mecanismo. Antes lo señalaba, y es muy importante saber que las empresas de economía social tienen muy fuertes raíces en el territorio donde operan, con ese especial compromiso de servicio a la sociedad que contribuye a fijar población, a fomentar la actividad económica y la creación de empleo y de riqueza a nivel local. Los fondos europeos deberían de representar una oportunidad para nuestro mundo rural, permitiendo la financiación de proyectos que impulsen las cadenas de valor cortas, e importante, ahora que se pone tan en tela de juicio el transporte, no por lo que estamos viviendo, sino porque se habla de la huerta a la mesa, la producción de productos ecológicos, el desarrollo de la agricultura y los regadíos, la economía azul, la innovación o la prestación de servicios sociales en zonas rurales y despobladas. A lo largo de 2021, ya entro en el cuarto apartado, hemos visto cómo se ha desarrollado la ejecución del plan de recuperación. Se ha desarrollado por debajo de las expectativas creadas y con algunos errores de concepto y de diseño que no han permitido el desarrollo de toda la potencialidad del plan. Hemos comprobado cómo las convocatorias se han diseñado de forma centralizada desde el Gobierno, sin adaptarse en muchas ocasiones a las necesidades de los territorios o directamente en algunas comunidades autónomas no se pueden desarrollar por no existir demanda o por tener los servicios cubiertos, y en muchos casos con imposición ideológica de lo público discriminando al sector privado. En este punto no puedo por menos de dejar de poner encima de la mesa un ejemplo que además tiene mucho que ver con la economía social. En el plan de reconstrucción, en las dotaciones para el año 2021, había una importante cantidad destinada a potenciar la educación de 0 a 3 años. Importante, pero solamente educación pública, no educación concertada. Hay una comunidad autónoma, que se puede decir, como es Andalucía, que le dijo al Ministerio: a mí esto
no me viene bien, porque yo tengo este servicio cubierto en muy buena medida a través de cooperativas y de colaboración privada, en muchos casos, en muchísimos casos, por mujeres que me prestan el servicio muy satisfactoriamente. No porque tiene que ser con medios públicos. Bueno, pues a eso es a lo que me refería cuando hablaba de imposición ideológica de lo público discriminando al sector privado. De manera reiterada y desde múltiples organismos e instituciones se ha denunciado la falta de transparencia, porque se seleccionan unos PERTEs, los grandes proyectos, y no otros, o que no se conocen cuáles son los criterios objetivos y públicos que garanticen la libre concurrencia de las empresas. Esperemos que este tipo de cuestiones a lo largo del año 2022 se vayan solucionando. Bajo nuestro punto de vista, bajo mi punto de vista, las empresas que deberían de ser los principales actores para lograr multiplicar esos fondos con dinero privado adicional, se siguen quejando de la falta de información y accesibilidad a las convocatorias. En particular, las pymes y autónomos están frustrados por la dificultad para participar en estos fondos de recuperación. COE así lo recoge en su informe del 5 de enero de este año. La información sobre convocatorias, aun siendo en ocasiones de manera específica para la economía social, está dispersa y las empresas de economía social potencialmente interesadas, además de las otras empresas también, pero como estamos hablando hoy de empresas de economía social, no se conocen suficientemente las convocatorias o les resultan muy complejas y en algunos casos con plazos de licitación muy reducidos que no da tiempo a que realmente te puedas incorporar a las mismas. En fin, que de momento la aplicación del plan no está siendo ni muy eficaz, no lo hemos visto en crecimiento, no ha sido muy eficaz porque ha sido muy tardía su ejecución el año pasado, ni muy eficiente. Estamos viendo que causa muchos problemas, pero esperemos que se recupere. Y en fin, concluyo ya. Este sería el momento propicio para acometer reformas estructurales que mejoraran la competitividad de nuestras empresas, con un marco legal flexible que fomente el emprendimiento, la internacionalización, lograr un mercado único, que pequeñas empresas puedan trasladarse a zonas rurales, que se facilite el crecimiento empresarial, la creación de cooperativas y de oportunidades para jóvenes, tanto en empleo o formación. Tenemos 140.000 millones de oportunidades, de los que solo se han concretado los primeros 70.000 millones, que deben aplicarse a cambiar estructuralmente a España para hacerla más fuerte, más justa y más cohesionada, y en el que los agentes de la economía social, por supuesto, pueden y deben jugar un papel principal. Muchas gracias. Bueno, para evitar estos problemas de sonido y dándole las gracias a Sergio, voy a hacer yo de introductor de las preguntas que se han ido recibiendo a través del chat y vamos a empezar con ellas. La primera pregunta nos dicen si pueden ser estos fondos una oportunidad perdida para España debido al exceso de burocracia. Bueno, yo me temo que no una oportunidad perdida del todo, pero tal y como vamos, resulta complicado pensar que va a ser una oportunidad al 100%. No solamente por el exceso de burocracia, en donde el Gobierno está llevando a cabo unos pendulazos muy raros. Por una parte, aprobó un Real Decreto Ley que entró en vigor el 31 de diciembre de 2020 o el 1 de enero de 2021, en donde lo que quería era eliminar trabas para la ejecución de los fondos y que realmente solo se concretó en alguna parte restando concurrencia a las licitaciones. Pero por otra, tiene unos mecanismos de control que le ha exigido la Unión Europea que parecen muy complicados. Quiso centralizar mucho la ejecución de los fondos cuando por su naturaleza tendrían que haber sido de ejecución muy descentralizada y ahora está descentralizando, yo diría de una forma coloquial, de mala manera. Está decidiendo, como decía antes,
en qué y cómo se tienen que gastar el dinero las comunidades autónomas. Y nuestras comunidades autónomas son muy dispares en sus realidades entre sí. Y todo eso es un conjunto de cuestiones que pueden llegar a que tengamos un mal porcentaje de ejecución y, por tanto, una falta de eficacia en el plan. También corremos el riesgo de que, como el tiempo que ha marcado Europa es muy corto para ejecutar los fondos, termina en 2026 y ya hemos perdido un año, al final, para ejecutarlo se pretende hacer una faena de alivio. Nos encontremos con otro plan E, que lo que fue en la anterior gran crisis, en la de 2007, 2008, insuflar fondos en la economía que sí, en un primer momento generaron empleo, pero después no dejaron ni incrementaron nuestro potencial de crecimiento, ni generaron empleo estable en el tiempo. Y eso sería una verdadera pena. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué criterios se deberían seguir, a juicio de doña Elvira, para evitar un reparto endogámico de los fondos? O, dicho de otro modo, un reparto lo más objetivo posible. Normalmente, la concurrencia y la transparencia, que van unidas, ¿no? El tiempo para poder presentarse es la mejor manera y después unos criterios objetivos claros, no subjetivos, es decir, no dedicarse a hacer trajes a medida, es la mejor manera para que un reparto sea objetivo. Al comienzo, o a lo largo del año pasado y desde ese Real Decreto Ley al que me he referido, vimos que la decisión de los fondos y cómo se iban a repartir estaba muy concentrada en el Gobierno. Quizá lo hayáis leído, nosotros hemos tenido, nosotros como partido, me estoy refiriendo ahora a una, y nosotros solos, no sino más partidos de la oposición, ha habido una queja reiterada de que el sistema que había seguido el Gobierno estaba muy centralizado. Ellos se lo guisaron y se lo comieron, a pesar de que eran unos fondos estructurales cuyo efecto se tenía que pervivir en el tiempo, y no comentaron con otros partidos para nada. Y esa decisión, que es la de los proyectos en concretos que sacan, es una decisión centralizada también. Y eso lleva a que, como decía al principio, ¿no? Tú puedas hacer trajes a medida. Un paradigma de esta cuestión, y ya veremos cómo lo resuelven, es un PERTE muy interesante, al que no le ponemos pegas, que es el PERTE del coche eléctrico, que hace un año ya el Gobierno publicitó en un congreso de una organización sindical diciendo que habían aprobado el primer PERTE que se le iba a dar a Volkswagen y que se iba a radicar en Martorell una fábrica de pilas de litio para los coches eléctricos. Eso, con el Real Decreto Ley, es ilegal. Y tuvieron que ir echando para atrás, y es el caso que la ministra de Industria ayer o anteayer, o el viernes, anunció que a finales del mes de marzo, es decir, un año después, iban a salir las primeras convocatorias. El Gobierno ha elegido el PERTE eléctrico porque quiso y pudo, sin saber por qué eligió el coche eléctrico, que digo que no tiene ningún problema, en vez de elegir la industria agroalimentaria, de verdad, no lo que han hecho, o en vez de elegir la industria textil o de moda en sentido amplio en España, que para España es muy importante. Pero una vez que tú eliges cuál es el gran proyecto, que tiene que tener muchos proyectos debajo, los proyectos de debajo los tienes que adjudicar con concurrencia y con transparencia, y por eso lo tienen colgado. Porque todavía no saben cómo hacer para ver si al final se lo van a dar a Volkswagen. Indudablemente las otras fábricas de coches en España protestaron inmediatamente y las otras localizaciones. Y bueno, transparencia y concurrencia. Venga, tercera pregunta. ¿Hay algún incentivo concreto dentro de la cuantía asignada a España que esté dedicada exclusivamente para luchar contra la despoblación? Incentivo propiamente no, pero sí que dice en el propio reglamento del plan
que en los grandes proyectos tienen que intervenir grandes empresas, pero tienen que intervenir también pequeñas empresas, y hay algunas líneas del pilar de cohesión social y territorial que van destinadas a zonas de baja población. Hay una en especial, que es la extensión de la red de 5G a lo largo de toda España, que lo que daría sería comunicación digital en todo el territorio, porque aunque parezca mentira, hay partes del territorio que tienen una sombra de comunicación muy importante. La lucha contra la despoblación, a mí que no me gusta mucho la planificación, la lucha contra la despoblación tiene que ir dando oportunidades en todos los territorios, y en especial los despoblados. Los despoblados tienen poca población. Elvira, disculpa, se te ha cortado la grabación, o sea, se te ha cortado el audio, lo que pasaba antes. Yo creo que ya tengo audio otra vez, ¿verdad? No entrar, por favor, que se me corta. Que además de dar esas sin oportunidades, escucharse. no sé hasta dónde me he subido. Ahora mismo no te estamos escuchando. Ahora me deberíais de escuchar. Además de dar la comunicación que te tienen que dar las redes del 5G, es la única manera de poder trabajar en remoto desde todas esas localidades o localizaciones que tienen tanto que ofrecer a la buena vida de las personas. También lo que tienes que tener es una buena red de servicios públicos que como la educación, como la sanidad, como la atención a las personas mayores, que deben de tener a las personas que vivan en estas localidades acceso a ellos igual que los que tenemos en las grandes ciudades. Con la pandemia parece que la gente descubrió lo que era vivir en el campo, lo que era trabajar en remoto. Hay que dar facilidades para el teletrabajo, pero también hay que prestar servicios. Y ese es el camino por el que hay que trabajar. Y desde luego hay posibilidades para las comunidades autónomas, pero yo creo que también hay posibilidades con los fondos para las pequeñas empresas emprendedoras que puedan localizar población en estos otros sitios donde no lo había. Habría que hacer un esfuerzo. A mí es curioso, cuando estuvimos visitando poblaciones como consecuencia de la campaña Castilla y León, perdona, en Ávila no estuve, por cierto, Santi, pero bueno, perdonadme porque ponga un ejemplo político. Hablando con la gente, con los ayuntamientos, preguntando cuáles eran las necesidades, estaban hablando de que, curiosamente, a pesar de que tienen todo el espacio disponible, tienen problemas de vivienda. En vivienda hay unos fondos para rehabilitación importantísimos que están destinados a hacer a las viviendas más eficientes energéticamente, pero yo creo que habría que hacer un esfuerzo y una reordenación que a lo mejor todas esas construcciones que hay en muchos pueblos que se van abandonando se pudieran rehabilitar, y también la gente que quisiera ir a vivir a esas localidades tuviera fácil el problema de la vivienda, y que no se coloque una empresa en determinada localidad. Es un ejemplo, no voy a decir la empresa, pero lo he visto, y como consecuencia de que necesita muchos puestos de trabajo, se incremente la vivienda en esa localidad, que es una localidad pequeña artificialmente, cuando debería de haber o poder haber más posibilidades. Bueno, pues hay mucho que trabajar en eso, pero realmente estos fondos son oportunidad. Venga, cuarta pregunta y última en principio, salvo que ahora cuando Sergio tome la voz de nuevo o alguien quiera entrar de viva voz. La Unión Europea en febrero de 2022 publicó la llamada Ley de Chips para fomentar el desarrollo de I+D+I, concretamente los semiconductores. ¿Es demasiado tarde para España para subirse al carro de la industria 4.0? Y si hay alguna partida especialmente destinada a este efecto para España. No lo debería. La verdad
en alguna reunión que he tenido con el Ministerio, cuando dicen, pero ¿no os gusta el plan? Digo, pues a mí yo le he hecho falta muchas cosas. Por ejemplo, le he hecho falta una dotación seria para regadíos, que no la hay, porque a la ministra que lo lleva, que es la de Transformación Ecológica, le gustaría en el fondo, y a la gente que la asesora, que los ríos volvieran a su cauce original y que le metiéramos un petardo a todos los pantanos que tenemos en España, una concepción absoluta, o convertir los pantanos en maravillosos lagos llenos de biodiversidad, y no para utilizarlos económicamente. No hay nada para regadíos, pero tampoco hay, y quizá en los otros 70.000 millones que, como vienen y son reintegrables, van a ser en términos de financiación barata, partidas realmente serias para industria de este tipo. Si algo nos ha enseñado la pandemia, primero, desde las crisis siempre traen enseñanzas y pueden dar lugar a oportunidades. Primero desde el punto de vista sanitario, y después cuando se hable la economía, y ahora con el problema que hay con la invasión de Ucrania, es que el primer mundo, o especialmente Europa, había colocado o había exportado toda su capacidad productiva hacia el Oriente Lejano, porque era mucho más barato. Y teníamos nuestras fábricas de componentes, de microchips, pero antes lo vimos con los respiradores y las mascarillas, que en España no se hacían y que venían todas de China, y que China cierra las fronteras y aquí no tenemos mascarillas en la primera etapa de la pandemia. Pero después ha pasado con los microchips y ahora está pasando con los componentes. Cierta autonomía industrial debe de tener Europa. Y desde luego hay otros países que se están adelantando, y los fondos europeos serían excepcionales para hacer esas grandes inversiones que se necesitan para hacer este tipo de instalaciones o de fábricas o de industrias. Pero como sigamos dándole vueltas a que lo que queremos, y dicho sin tener que ir más allá, es solamente economía verde, reverde, no vamos a ir a ninguna parte y nos van a adelantar. El propio PERTE del coche eléctrico, que lleva tecnología y tecnología nueva, ya está tardando mucho en empezar, porque ya hay otros grandes fabricantes que están localizando algo que es imprescindible, que son las fábricas de baterías en otros lugares de Europa y financiados con fondos europeos, y no precisamente en España. Pero bueno, tendremos que seguir no solamente poniéndolo de manifiesto, sino reclamándolo en sede parlamentaria y todos con los medios que tengamos a nuestro alcance. Que no lleguemos al 100%, era la primera pregunta, en eficacia de estos fondos será como mínimo una parte de oportunidad perdida. Y no sé si tenemos Muy bien. más. No han formulado ninguna pregunta más a través del chat para evitar estos problemas de solapamiento. Por lo tanto, pues nos queda simplemente agradecer al público asistente su participación y todas las preguntas que nos han enviado, que han sido muy, muy oportunas. También queremos agradecer a la UCAF a través del Vicerrectorado de Investigación y Cultura Científica y a CIRIEC todo el apoyo e impulso que han dado en estas jornadas. Y, cómo no, queremos agradecer tanto a Santiago, pero sobre todo a doña Elvira, su participación en esta jornada inicial que hemos tenido de la tercera semana de la economía social, por esta brillante conferencia que ha realizado sobre los fondos europeos como oportunidad para España. No miento si creo que digo que todos hemos pues aprendido mucho sobre estos fondos y sobre todo la importancia que tienen para el futuro de España, el reparto que de ellos se haga. Lo dicho, muchas gracias Elvira, muchas gracias Santiago y al resto de personas que han asistido en el día de hoy. Un saludo para todos y nos despedimos. Elvira, no sé si quieres añadir alguna cuestión más. Sí, nada más que nuevamente las gracias a la Universidad Católica de Ávila. Yo creo que este tipo de
de actividades son importantes porque no solo para el que lo escucha, sino para los que recibimos las preguntas, y desde luego yo la verdad es que siempre estoy dispuesta, porque además ahora que hablamos de la siguiente generación, yo creo que los que somos así más mayorcitos y tenemos una experiencia forma parte de nuestra obligación social, con lo cual yo estaba encantada de participar en ella esta mañana. Muchas gracias y que paséis todos muy buen día. Muchas gracias, buen día. Nos despedimos.